Buenas tardes, El diablo, los números y también el libro El tío Petro y la conjetura de Goldbach. El libro del diablo de los números gira alrededor de un niño llamado Robert, el cual como niño de su edad odiaba las matemáticas. Su maestro hace clases poco entendibles, pero una noche tiene un especial y magnífico sueño en donde concede y conoce el diablo los números, quien le explica datos curiosos sobre los números y lo fácil y divertido que puede ser trabajar con ellos cuando los aprendes de una manera adecuada. Es muy similar el libro al tío Petro y la conjetura de Goldbach, ya que el libro gira en torno a las averiguaciones que el joven realiza sobre su tío. Sin embargo, por alguna desconocida y enigmática razón, nunca ha llegado a publicar ni a realizar nada relevante dentro de la investigación matemática, y dentro de su averiguación supo que fue un gran matemático, pero él siempre hallaba y decía el por qué nunca su tío publicó algún libro pues respecto a lo que pues el sobrino pudo averiguar sobre él. Estos dos libros tienen una gran relación que trata sobre las matemáticas. Comienzan en que los personajes no les gustan las matemáticas. Luego de someterse a distintos retos, como lo hizo el tío Petros a su sobrino, de solución la conjetura de Goldbach, que es uno de los problemas abiertos más antiguos en las matemáticas. Su enunciado conjeturado originalmente en una carta de Goldbach a Euler en 1742 es el siguiente: todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos, y como lo hizo el diablo de los números con Robert, el cual enseñó por qué el cero es tan importante aunque no tenga ningún significado, diciéndole que la serie numérica tendría diferentes aspectos sin el cero. Porque si decimos que la diferencia que existe entre 1 y 2 es 1, y que a partir del 1 y el 0, ¿cómo surgirán los demás números? La verdad es que no me gusta leer ningún tipo de libros, pero estos libros, al ser cortos y en el cual me siento identificada con Robert y el sobrino del tío Petros, lo que a ellos les ocurrió a mí también. Vemos las matemáticas como un infierno. Hubo cosas que me costó un poco entender, como la regla de Bonacci y otras cosas, y sobre los problemas que les planteaba para resolver el tío Petros a su sobrino. Pero después me empezó a gustar, ya que el libro cuenta cómo el diablo de los números le enseña cada noche las matemáticas a Robert, y en el tío Petros cómo su tío le asigna la tarea a su sobrino de resolver algo que él nunca pudo. ¿Cuál era? Pues la conjetura de Goldbach. Es muy interesante cómo el diablo de los números nos demuestra que todo empieza a partir de un simple 1. Esta clase de libros que hace que uno se pregunte y se diga a sí mismo, cuando empieza a leer un capítulo, cómo va a suceder todo, cómo lo resolverá, qué pasará y cómo terminará. Es muy interesante, en serio, estos números y estos libros pues que se vieron en las páginas de estos dos textos. Estos dos libros son un claro ejemplo de las dificultades que un matemático debe afrontar al plantear cara a las matemáticas. A través del libro nos podemos acercar a las verdaderas matemáticas, por las que han dado su vida grandes genios de la humanidad y que han hecho evolucionar los conocimientos matemáticos del hombre. Bueno, el diablo de los números muestra a Robert que mediante estas figuras sólidas, ¿sí? Acá encontramos el cuadrado, encontramos el triángulo, encontramos doble pirámide, un pentágono de varias puntas, ¿sí? ¿Qué hace él? Le enseña a medir exactamente ángulos, los números enreversados y racional, donde le enseña cuántos nudos han salido de cada figura, donde las líneas, o sea, estas líneas, se cortaban o coincidían, que al momento de hacer, recortar y pegar figuras salían cubos. En este caso, pues el cubo que vemos acá. Pirámides, o sea, esta pirámides
de doble punta, o podemos decir 8 puntas, y vuelvo a decir pentágonos. Esto lo hizo con un fin, de que Robert notara que siempre daba 2. ¿Por qué? Nudos más superficies menos líneas es igual a 2. Bueno, por último vamos a revisar cómo a un estudiante de cálculo diferencial le es funcional abordar este tipo de lecturas. En mi caso lo hablo, que yo estudio en este momento en la Universidad Católica, cálculo diferencial. Para un estudiante que está tomando el curso de cálculo diferencial es útil tomar una lectura de estos escritos, ya que al momento de escuchar la palabra matemáticas nos imaginamos el infierno, porque la gran mayoría de las veces nos cuesta mucho aplicarlas y sobre todo entenderlas. Estos libros hacen que conozcamos un poco de historia de los números, dialectos, los investigadores y creadores de los distintos teoremas y de cuáles personas fueron los que inventaron los números. Puede ser que se comience a leer estos libros pues porque por obligación, porque el profesor nos manda a leer, pues o por lo decimos, ay, leamos esto por hobby, pues a ver, inventémosle, leamos esto, leámoslo por mitad. No, yo en mi concepto lo leí completo, leí los 2 libros completos y pues me parecieron extremadamente buenos. También me puedo decir de que nos damos cuenta, que nos muestra que las matemáticas no son tan difíciles de entender, sino que no ponemos parte de nosotros para verlas de otro modo. Y también en este caso en mi materia de cálculo diferencial no es que no sea muy buena para estudiarlo, ¿no? Pero sí se me dificulta un poco a leer estos 2 libros. He entendido que las matemáticas no es como yo lo veía antes, que yo digamos a mí me ponían un ejercicio de matemáticas y para mí era fatal. Entonces yo como estudiante, ¿qué hice? Pues practicar más. En este momento estoy viendo la materia de cálculo, lo vuelvo a repetir, pues me ha parecido más dinámica, de verdad nunca en lo que llevo cursando y había estudiado matemáticas, nunca había leído estos libros tan interesantes como lo es El tío Petros y la conjetura de Goldbach y El diablo de los números. ¿Qué pasa con estos libros? Estos libros hacen de que uno evolucione más hacia las matemáticas, le ponga más interés y empeño a las cosas que uno hace, que si digamos toca hacer como hizo Robert, que en su momento le parecía, cuando el diablo de los números le hablaba sobre matemáticas, se le parecía re harto, pero luego él dio cuenta que cuando a él le ponían esos problemas, él los podía desarrollar, o sea, él se dio cuenta que él tenía esas habilidades con las matemáticas, pero que digamos a veces por X motivo, en este caso, las clases del profesor eran muy aburridoras, entonces él tenía más pereza a eso, pero al conceder esos sueños con el diablo, las 12 noches que tuvo fueron para darse cuenta él de que las matemáticas no son un infierno ni son horribles, sino que al contrario, él tenía cómo satisfacer. Bueno amigos, entonces esto es un breve resumen que les hago. También les muestro las figuras que muestran en el libro El diablo de los números y muchas gracias por escucharme. Feliz tarde.